El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados y bendecidos hermanos, gracias damos al Señor por darnos el privilegio un día más de nuestra vida para acercarnos a su palabra maravillosa. Ya hemos entendido que en nuestro caminar con Dios es un proceso que nos conduce a la madurez, luego de haber nacido de nuevo. Y eso nos lleva de ser cristianos carnales a convertirnos en cristianos espirituales. O de niños, jóvenes, a padres, como también ya hemos visto en otro tema. Ese proceso nos lleva a ser el hombre espiritual de Dios. Y el tema que quiero compartir hoy con ustedes lo he llamado la mente en el espíritu. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Padre, gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por este privilegio maravilloso de acercarnos a tu verdad. Gracias, querido Espíritu Santo, pues eres el don maravilloso que nuestro Padre nos ha dado para ser guiados, para ser conocedores del misterio de Dios. Te damos gracias en este hermoso día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuanto más espiritual, amados, es un creyente, más se va concientizando día a día de la importancia que es para él el andar conforme al Espíritu y, por supuesto, de no andar según la carne. Pero, ¿qué significa realmente andar en el Espíritu? Romanos 8, que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, es la escritura que nos da la respuesta. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Definamos entonces qué significa andar en el Espíritu. Esto solamente nos enseña que es una mente que se ocupa de las cosas del Espíritu. Y que obviamente el Espíritu es quien gobierna esa mente. Mente que es facultad del alma y el Espíritu que es el lugar donde tú y yo somos llamados a vivir, a andar y a movernos y a pensar en nuestro diario peregrinar en esta tierra. El hombre que anda conforme al Espíritu entonces se ocupa de las cosas del Espíritu y su mente está puesta en el Espíritu. Y estoy hablando del Espíritu con mayúscula, que ya hemos visto que vive en nuestro espíritu renacido con minúscula. Y amados, si de verdad deseamos andar conforme al Espíritu, es importante entonces que tú y yo entendamos que solo lo podemos lograr ocupándonos de las cosas del Espíritu y teniendo una mente sujeta al Espíritu de Dios. Eso significa que para que nuestra mente sea una mente espiritual, ella debe ser gobernada por el Espíritu. Y para lograrlo, primero nuestra mente entonces tiene que ser renovada. Únicamente una mente renovada en el creyente
le facilitará el poder prestar atención a las cosas que pertenecen al espíritu, es decir, a sus actividades. Y solo de esa manera es que el hombre puede andar en el Espíritu de Dios. En estos versículos también vemos la relación que hay entre la mente y el espíritu, pues dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Aquí tú y yo debemos entender entonces que la mente humana puede ocuparse tanto de las cosas de la carne como de las cosas del espíritu. Nuestra mente, que es la parte central de nuestra alma, se halla entonces entre el espíritu con mayúscula y la carne, que es el conjunto del alma más el cuerpo. Pero aquí más que todo se refiere al cuerpo, que es en donde tú y yo, por medio de los 5 sentidos, recibimos constantemente toda clase de información desde el mundo exterior. Aquello entonces en los que se ocupe la mente será aquello en lo cual detrás de lo cual andaremos. Si la mente se ocupa de las cosas de la carne, andaremos según la carne. Y si se ocupa de las cosas del espíritu, andaremos según el espíritu. Así que no tenemos que preguntarnos si tú y yo andamos de acuerdo al espíritu, sino que solamente necesitamos hacernos una pregunta: ¿en qué está ocupada nuestra mente? ¿En las cosas del espíritu? Porque si estamos prestando atención al espíritu y buscamos las actividades del espíritu, va a ser imposible ocuparnos de las cosas de la carne, pues nuestra conducta, como tú y yo sabemos, depende de donde esté puesta nuestra mente. Y eso es una ley inmutable, hablando espiritualmente. El mandamiento es claro. Mire usted lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice la palabra: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de arriba son las del espíritu, que son la parte superior del hombre. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El llamado de este mandamiento del nuevo pacto es que en nuestra vida diaria debemos preguntarnos en qué ocupamos, en qué piensa nuestra mente, a qué le prestamos atención, en qué es que nos vivimos fijando, a qué le obedecemos. ¿Pensamos más en el espíritu que en la carne? Y amados, si nos ocupamos de las cosas del espíritu, entonces seremos creyentes espirituales, indudablemente. Porque si nuestra mente no es gobernada por el espíritu y por lo celestial, entonces va a ser gobernada por la carne y por lo terrenal. Si no es regida por las cosas de arriba, va a ser regida por las cosas de abajo, las de la tierra. Y nunca como resultado podremos tener la promesa de que al andar conforme al Espíritu, nuestra vida será una vida de gozo y de paz. Si el creyente se ocupa de la carne y anda según la misma, estará en muerte. Todo lo que haga o diga carecerá de valor espiritual, es decir, eterno, y será muerte. Porque todo lo que tiene ante los ojos de Dios, si proviene de la carne, eso no tiene entonces en lo absoluto ningún provecho espiritual. De todo esto, el problema es que es muy posible que el creyente
tal vez tenga la vida de Dios, pero que al mismo tiempo esté en muerte. Esto parece una paradoja, pero yo quiero que usted y yo lo entendamos. En una vida que anda según el Espíritu, ¿por qué es tan importante entonces ocuparse de las cosas del Espíritu? Porque esa es la condición absoluta para que tú y yo podamos entonces ser guiados efectivamente por Dios a través del Espíritu con mayúscula que habita en nuestro espíritu. Y esa guianza, obviamente tú y yo, la recibimos y la conocemos en nuestra mente. Muchos creyentes desean que Dios ordene sus circunstancias, que Dios sea el que los guía, pero nunca se ocupan de las actividades del Espíritu. Nunca ponen su mente en el Espíritu y muchas veces ni siquiera le prestan atención a su Espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros muchas veces nos revela cosas en nuestro espíritu, pero muchas veces no las podemos ni comprender a causa de la confusión y de la torpeza de nuestra mente ocupada con otras cosas que obviamente no son las cosas del Señor. Otras veces el Espíritu Santo nos revela algo en nuestro espíritu, pero nosotros descuidamos ese sentir, debido a que nuestra mente no le presta atención a la actividad del Espíritu, o porque sencillamente la mente de muchos anda ocupada en diferentes cosas, y todas esas cosas obviamente sabemos que son las cosas de la carne. Muchas veces nuestro espíritu puede no estar equivocado, pero nuestra mente sí. Y no logramos andar en conformidad con el Espíritu, porque sabemos que las cosas de Dios se revelan a nuestra vida y las entiende nuestra mente a través de la intuición, que es la facultad de nuestro espíritu, en donde Dios se revela a nosotros de una manera apacible, tierna y muchas veces silenciosa, casi que imperceptiblemente. Por eso, amados, si tú y yo no pensamos en las cosas del Espíritu constantemente, ¿cómo vamos a poder conocer la intención del Espíritu y cómo vamos a poder andar conforme a la perfecta voluntad que Dios revela a través de nuestra intuición espiritual? Prácticamente es imposible. Esto para que el Espíritu nos diga hoy que nuestra mente debe ser como un vigía, como un vigilante atento, que debe estar pensando, comprendiendo y entendiendo la intención del Espíritu, a fin de que nuestro hombre exterior, alma y cuerpo, pueda sujetarse de manera perfecta a Él, haciendo obviamente la perfecta voluntad de Dios y lo que a Dios le agrada. Dios nos guía por medio de la revelación de su voluntad con sensaciones muy delicadas. Nunca nos abruma, nunca nos obliga a someternos a Él. Siempre tú y yo tendremos la oportunidad de escoger si andamos en la carne o si vivimos, andamos y pensamos en el Espíritu. Y esto para que entendamos, amados, que nada forzado proviene de Dios. Dios no obliga a nadie. Solo los espíritus malignos operan de esa manera, de esa forma, por decirlo. Así que entonces, yo debo procurar activamente ser guiado por el Espíritu Santo y obviamente, Él no obrará si no cumplimos con las condiciones necesarias para que opere. Para que Él nos guíe, entonces nuestra mente y nuestro espíritu deben estar actuando activamente juntamente con el Espíritu Santo de Dios. No tenemos que esforzarnos vanamente para andar según el Espíritu,
Siempre que nuestro espíritu opere en conjunción con el Espíritu Santo y que nuestra mente preste atención a todas las actividades que suceden en nuestro espíritu, entonces estaremos andando y nos estaremos guiando según el Espíritu de Dios, que valga la redundancia, habita en nuestro espíritu humano. De esto podríamos, amados, concluir lo siguiente. Por lo general, Dios nos transmite una verdad o le transmite una verdad de Él a sus hijos, aunque a veces nos da la revelación directamente. Voy a tratar de explicarlo. Lo aceptamos primero en nuestra mente y luego lo sujetamos al escrutinio del Espíritu. Por ejemplo, usamos nuestra mente para captar las palabras, para estudiar y entender lo que está escrito, para escuchar lo que otros nos están diciendo acerca de la verdad revelada de Dios. Y aquí es contundente el pensar que si no tuviéramos una mente, nos sería completamente imposible llegar a entender y a conocer la verdad del Espíritu en nuestras vidas. Por lo tanto, para nuestra vida espiritual, y este es un consejo muy importante para todos, necesitamos aprender a tener una mente abierta, una mente lúcida, una mente desparpajada, podríamos decirlo. Porque si tu mente y mi mente está simplemente llena de nuestras opiniones estrechas, de lo que a nosotros nos parece, de lo que nosotros prejuiciamos o hemos oído y de ahí no queremos salir, va a levantarse una barrera, amados, impresionante, que nos va a impedir que la verdad entonces entre claramente en nuestra mente una vez es escrutada o recibida por nuestro espíritu. Algunas veces recibimos la revelación directamente del Espíritu a nuestro espíritu, y nuestro espíritu la da a nuestra mente, y nuestra mente comienza a escudriñarla y a entenderla porque está abierto a lo que el Espíritu está diciendo. Pero otras veces esta verdad maravillosa de Dios nos viene de afuera, nos viene por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de un mensaje hermoso que un siervo de Dios nos comparta. Pero todo eso debemos someterlo entonces necesariamente al escrutinio del Espíritu, para no irnos a equivocar. Si nuestra mente está llena de opiniones estrechas, de prejuiciosas, ya sea acerca de la verdad que leemos o de la persona que nos predica, vamos a levantar una barrera inquebrantable, hermanos, que nos va a impedir crecer realmente en la verdad de Dios. Estamos poniendo, por decirlo de alguna manera, una barrera entre nuestra mente y el Espíritu. Si los creyentes determinamos de antemano cuál enseñanza es la que voy a leer, o qué es lo que yo realmente deseo escuchar, no va a ser extraño que nunca podamos recibir ayuda del Espíritu para crecer espiritualmente. Los creyentes, amados, tenemos una necesidad de conocer el proceso por el cual la verdad de Dios se transforma en vida, a fin de que podamos ver la importancia de lo indispensable que es nosotros tener una mente abierta. Primero, nuestra mente necesita comprender la verdad. Esa verdad entra en nuestro espíritu y luego se ha de manifestar en nuestra conducta. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y obviamente el Espíritu se opondrá a todo lo que verdaderamente no proceda de Dios,
así nosotros mentalmente pensemos que es una cosa correcta. Y es que, amados, una mente cerrada impide la luz de la verdad, impide que la verdad llegue al Espíritu y el Espíritu nos la revele. Ya que lamentablemente hoy en día, hermanos, por los quehaceres de la vida y por todos los retos que la vida misma nos presenta, muchos están ocupados de las cosas de la tierra y de las necesidades de la tierra, o están llenos de sus propias opiniones estrechas. Y cuando escuchan algo, de inmediato se oponen y critican todo aquello que no concuerde con su manera de pensar. La opinión de algunos llega a ser la norma de su vida por encima de lo que los demás opinen o de lo que el Espíritu diga que es la verdad para su vida. Y es que, amados, lo que no esté de acuerdo con sus ideas, muchos no lo consideran la verdad. Así la escuchen, así la lean. Una mente así no le da la oportunidad a que la verdad de Dios penetre y se revele y transforme y renueve su entendimiento, pues sabemos que nuestro entendimiento es renovado únicamente por la verdad de Dios, por el misterio de Dios revelado en nuestro espíritu y comprendido por nuestra mente. Y como resultado, son muchos los creyentes que inevitablemente sufren pérdidas en su vida espiritual diaria. Yo me atrevo a decirles, amados, sin lugar a dudas, que los creyentes que tienen más experiencia pueden dar testimonio de lo importante que es tener una mente abierta, dispuesta, abierta a conocer la verdad y a que esa verdad de Dios nos sea revelada. Vale la pena repetirlo, pero muchas veces no la entendemos porque no tenemos una mente abierta y dispuesta. No porque la verdad no nos haya sido predicada, o no porque la verdad no se encuentre clara y perfecta en este libro maravilloso que es nuestro manual eterno y que conocemos con el nombre de la Biblia. Aquí lo lamentable de todo, hermano, y lo digo por mi propia experiencia desde que nací de nuevo a los 8 años de edad, es que Dios ha tenido que esperar muchos años para quitar todos los obstáculos que había en mi mente, todas mis propias opiniones, mis intereses, a fin de que yo pudiera ir recibiendo su verdad revelada. Y que esa verdad revelada se convirtiera en mi estilo de vida, en mi manera de pensar, en mi manera de vivir. Una mente abierta, hermanos, en conjunción con el espíritu abierto, hará que los creyentes podamos crecer en la verdad de Dios. Y ese crecimiento, indudablemente, como ya vimos, y lo repito, de niños atacados y jóvenes atacados, nos hará vencedores del maligno y nos introducirá a ser padres, maduros, completos. Obvio que cometemos muchas veces equivocaciones en la carne, pero, amados, eso no quita que la verdad de Dios ha sido impartida en nuestras vidas y estamos cada día creciendo mucho más y más en ella. Una verdad que, por ser eterna, es una verdad que jamás terminaremos de comprender, ni en esta vida, ni en el tercer cielo, cuando estemos como adoradores o como la esposa del Cordero, pues cada día estaremos descubriendo en él verdades nuevas. Porque nuestro Dios es infinito, porque nuestro Dios es eterno y porque tenemos la necesidad cada día de entenderlo mucho mejor. Ahora bien, va a haber ocasiones en que la verdad nos va a parecer confusa
y vamos a dudar de lo que estamos viendo, obvio, si la mente no permanece abierta. Pero si dejamos la mente abierta a una verdad que nos quiere revelar el Espíritu, la luz finalmente va a venir. Y finalmente tú y yo como creyentes vamos a ver la hermosura de esa verdad. Y nos vamos a gozar disfrutándola, creyéndola, entendiéndola y viviéndola. Pues todo eso forma parte del proceso de la renovación de nuestra mente. Lo que yo he llamado en otras ocasiones la educación de nuestro entendimiento. En innumerables ocasiones, cuando el creyente recibe la verdad, le parece que a él que eso no tiene ningún significado. Pero después de un tiempo, la luz de Dios comienza a través del Espíritu a venir a su mente. Y poco a poco, como quien corre una cortina o un telón, su mente se va despejando y lo entiende todo. Y finalmente puede ver el contenido que, por decirlo de alguna manera, estaba escondido en una verdad que le costó a mi mente poderla entender, pero que siempre mi mente estuvo abierta para entenderla y al final esa verdad se hizo vida en mi entendimiento. Tal vez no pueda explicarlo de una manera más clara, pero aún tú, cuando recibes la revelación de Dios, aunque hay partes que no comprendes y no asimilas muy bien, internamente puedes tener un conocimiento claro de lo que Dios está diciendo. Y una mente abierta es la única posibilidad de despejar el camino para que toda verdad de Dios entre y sea de profunda utilidad y de edificación y de vida para nuestro espíritu. Así que, amados, se hace necesario tener una mente abierta. Escudriña, escucha, permite que la palabra penetre, permite que un predicador hable y no estoy diciendo que le diga amén a todo lo que el predicador está diciendo, sino que con su mente abierta permita que sea el Espíritu el que juzgue por ti lo que estamos escuchando, lo que se nos está enseñando. Y finalmente, si esa verdad proviene de Dios, tu mente indudablemente va a ser iluminada. Tu mente va a ser transformada, como leímos en uno de los textos, en otro tema, de gloria en gloria, hasta que el día tuyo y el mío es completo y perfecto. Pues el anhelo del Señor es que tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la completa comprensión de toda su verdad, aunque esa completa comprensión nos lleve no solamente a esta vida, sino por supuesto toda la eternidad que tenemos por delante, no solo en el tercer cielo, sino cuando estemos gobernando con Cristo 1000 años sobre la tierra, y luego después en las nuevas creaciones que Dios traiga a existencia. Estaremos siempre conociendo y siempre aprendiendo de nuestro Dios, para gloria de su nombre, para edificación de nuestras vidas y, como dice el apóstol Pablo, para nuestra gloria. Pues conocerlo y entenderlo, esa es nuestra gloria, esa es nuestra bendición, y eso es lo único que puede convertirnos en verdaderos hombres y mujeres espirituales. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, tu palabra es hermosa, tu palabra es gloriosa, tu revelación es maravillosa, y tengo que tener mi mente abierta para escudriñar, para examinar, para conocer, para permitir que tu Espíritu Santo revele a mi espíritu y mi espíritu revele a mi mente con claridad cuál es la verdadera voluntad tuya, expresada en tu palabra para nuestras vidas y para las vidas de toda la humanidad. Y aunque haya cosas que no podamos entender, démosle tiempo al tiempo, para que tu Espíritu Santo maravilloso vayas aclarando aún lo escondido y lo oculto de tu verdad, hasta que, como ya lo hemos dicho, nuestro día sobre la tierra
sea perfecto. Seamos padres, seamos cristianos espirituales, que juzgamos, comprendemos y entendemos todo a la luz del Espíritu Santo, para gloria de Dios y para gloria nuestra. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermosos, gracias por su atención y que el Señor les continúe bendiciendo. Y con la ayuda de Dios, nos vemos en el próximo tema. Los declaro bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.